1 es un péptido de naturaleza endógena que ha sido sintetizado por nuestras células o que ha sido captado por ahí en el citoplasma celular. Este péptido, que es de naturaleza endógena, tiene un tamaño de no más de 12 aminoácidos, entre 8 y 12 aminoácidos. Las proteínas de clase 2, en cambio, están constituidas por dos cadenas transmembrana, la cadena alfa con 2 dominios, la cadena beta con 2 dominios, ambas tienen dominios transmembranas y colas citoplasmáticas pequeñas. Ambas son glucoproteínas y aquí entre el dominio alfa 1 y beta 1 es donde encuentro el sitio de unión con el péptido, que en este caso es un péptido de naturaleza exógena y es un péptido más grande de entre 13 y 30 aminoácidos. Es un péptido mucho más grande. Proteínas de clase 1 entonces. Glucoproteínas transmembrana presentes en prácticamente todas las células nucleadas, excepto en eritrocitos y en las neuronas. Aunque ese excepto no es tan real, porque las neuronas sí tienen, pero poquitas proteínas del complejo mayor, igual que los eritrocitos. Los eritrocitos, aunque son células que ya no están nucleadas, en algún momento en su vida fueron eritroblastos y fueron células nucleadas, razón por la cual sí tienen algunas poquitas, pero muy poquitas proteínas de clase 1. Estas proteínas de clase 1 presentan antígenos endógenos a los linfocitos citotóxicos. Y yo tengo 6 genes, 3 de mi papá, 3 de mi mamá, y los clásicos se denominan con la letra A, B y C, y los no clásicos son EFG, MIC-A, MIC-B y KIR, entre otros de los muchos que tenemos en nuestras células. Las de clase 2, también glucoproteínas, pero están en las células presentadoras profesionales, van a presentar antígenos de naturaleza exógena a los linfocitos cooperadores. Sus locus característicos clásicos, que también son 3 genes del padre, 3 de la madre, el de P, el de Q y el de R, estos son los clásicos, y los no clásicos de M y de O. Ahora, ¿por qué son clásicos? Porque los clásicos participan en la presentación del antígeno, participan en la histocompatibilidad. En cambio, los no clásicos tienen funciones distintas. Y las de clase 3 son proteínas secretadas con función inmunológica que ya comentamos. Aquí está la estructura, nuevamente, las proteínas de clase 1, heterodímero, cadena alfa, beta 2 microglobulina, dominio alfa 1, alfa 2, alfa 3. La cadena alfa tiene más o menos 45 kilodaltons de presión molecular, la beta 2 microglobulina 12 kilodaltons. Y mientras no hay un antígeno por aquí en la síntesis, se asocia con una proteína chaperona conocida como calnexina. El conjunto entre la cadena alfa, la beta 2 microglobulina y la calnexina se llama complejo trimolecular. La calnexina luego es retirada y se reemplaza por el péptido antigénico. Y ese péptido antigénico, junto con la cadena alfa y la beta 2 microglobulina, se llama también complejo trimolecular. Es importante mencionar esto porque algunas infecciones virales bloquean la formación del complejo trimolecular. Por ejemplo, el coronavirus. Y eso provoca que no haya presentación del antígeno y se inhibe la respuesta inmunitaria. ¿Dónde dijimos que se une el péptido antigénico? Se une entre el dominio ¿qué? Alfa 1 y alfa 2. Y el dominio alfa 3 es importante porque aquí en el dominio alfa 3 es donde se une el CD8. El dominio alfa 3 es donde hay la interacción con la glucoproteína CD8 del linfocito citotóxico. Y el péptido, ya dijimos, es un péptido de naturaleza endógena de entre 8 y 10 o 12 aminoácidos cuando mucho. Como son antígenos endógenos, estamos hablando de la vigilancia interna, la vigilancia interior en la célula. Las de clase 2, cadena alfa, cadena beta, glucoproteínas ambas, heterodiméricas, la cadena alfa
tiene 35 kilodaltons como mucho y la beta 30 kilodaltons. Todos los dominios tienen glucoproteínas excepto el dominio beta 2, que es el que interactúa con el CD4 del linfocito cooperador. Y aquí entre el dominio alfa 1 y beta 1 es donde tenemos el péptido de naturaleza exógena que tiene entre 12, 13 y 30 aminoácidos. Aquí está. Ahí está el comparativo entre las dos moléculas. ¿Está clara la diferencia entre las de clase 1 y las de clase 2? Aquí está la ubicación del péptido entre el dominio alfa 1 y alfa 2. En clase 1, dominio beta 1 y alfa 1 en las de clase 2. El dominio de interacción con el CD8 es el CD3 y es el beta 2, el alfa 3 y acá el beta 2 es el CD4. El tamaño del péptido y la nomenclatura clásica. El CD1 es otra proteína de la familia, o bueno, estructuralmente relacionada con las proteínas del complejo mayor de clase 1, es de la familia pero bastante lejana. No son polimórficos y nos ayudan al reconocimiento de lípidos, como la esquinomielina, la fosfatidilcolina, el fosfatidilinositol y los sulfátidos. Por ejemplo, hay una variante del CD1A que nos ayuda al reconocimiento de micobacterias, ácido micólico, micotecoico, de las micobacterias y también algunos fosfolípidos de la superficie del Haemophilus. Y de este lado tengo al CD1D que nos ayuda al reconocimiento de lípidos de parásitos como el Plasmodium y el Trypanosoma. Díganme por favor, ¿qué patologías causa el Haemophilus influenza? No. Siempre me dicen la gripe. ¿Por qué me dicen la gripe? Porque se confunde con el virus de la influenza. El virus de la influenza causa influenza. Y tengo otros virus que causan gripe, como el sincicial respiratorio, por ejemplo, que no saben los virus. El Haemophilus influenza no es un virus, es una bacteria. ¿Y qué enfermedad causa? Causa neumonía, meningitis, otitis y sinusitis. El Haemophilus influenza no causa influenza. La influenza es causada por el virus de la influenza. El H1N1, H2N3, H3N9, H no sé cuántos, N no sé cuántos. Un montón de variedades de virus de la influenza. Esta es influenza. Gripe hay otro montón de virus. El coronavirus causa gripe. Muchas variedades de coronavirus causan gripe. Así que gripe tenemos un montón de variedades de virus que producen. El Haemophilus influenza, lo repito para que no se confundan, causa neumonía, meningitis, otitis y sinusitis. ¿Qué causa el Plasmodium? ¿Chagas? El Plasmodium No. ¿Qué causa el Plasmodium? Etamoeba, La toxoplasmosis la causa el toxoplasma. Tiene. Lo estáis viendo, El Plasmodium causa malaria. Ya le buscaron en internet, ¿no? Claro, obviamente. Malaria, paludismo. Tengo varias clases de Plasmodium. El falciparum es una de ellas, pero tengo Vivax, tengo Vale, Vivax o Vale, malaria y falciparum. Falciparum es el más agresivo de los Plasmodium y es un parásito. ¿Es un parásito intra o extracelular? Intra. Tiene fases intra y tiene fases extra. Actualmente es intrahepático, intraeritrocitario. Pero de repente revienta el eritrocito y tiene una fase extracelular hasta que vuelve a invadir otra célula. Así que tanto tiene fases intra como extracelular. ¿Qué respuesta inmune me defiende? TH1, TH2, TH17.
TH2. TH1 porque es intracelular. Predominantemente intracelular, así que TH1. ¿Qué enfermedad causa el trypanosoma brucei? La enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño, así es. El trypanosoma brucei produce la trypanosomiasis africana. Es el primo del trypanosoma cruzi. El trypanosoma cruzi es el americano. El trypanosoma cruzi que causa Chagas, enfermedad de Chagas. Este patógeno también es intracelular, tanto el brucei como el cruzi, y la respuesta que predomina es la TH1. La respuesta TH1. Pero de inicio, cuando el parásito entra, vamos a intentar montar una respuesta a través de los linfocitos gamma delta para luego pasar a la inmunidad adaptativa. Digamos que yo tengo un paciente que tiene 28 años y tiene tos de 1 mes y medio de evolución. La tos predomina durante la mañana. Ocasionalmente el paciente tiene fiebre durante la tarde, se llama fiebre vespertina, y refiere que ha perdido peso en los últimos 2 meses sin razón aparente, aproximadamente 15 kilos. ¿Qué puede tener? ¿Qué tiene? Tos de ¿cuántas semanas? Mes y medio, o sea, 6 semanas. Síndrome de Lofer. ¿Qué? ¿De Lofer? Tuberculoso no se dice, ¿no? Tuberculosis. El paciente puede tener tuberculosis. ¿Qué? Sí, claro, que ha dicho tuberculoso. No. ¿No? Entonces yo escuché mal. Yo el síndrome de Lofer, sí. Ok, entonces, escucha mal, perdón. El paciente tiene probablemente tuberculosis. Tos prolongada, siempre pensamos en tuberculosis. En nuestro medio la tuberculosis es un problema de salud pública. ¿Qué más acompaña la tuberculosis? ¿Qué otro dato clínico dije que puede acompañar la tuberculosis? Expectoraciones sanguinolentas. Ah, no, pero eso ya avanza. ¿La qué? No dije que tuviera sangre en la expectoración. ¿Pero qué otro dato? Hay 2 datos más que les dije. La fiebre vespertina, la fiebre por la tarde, que es muy característica. ¿Y qué más? La pérdida de peso. Los pacientes tísicos, tísico es tuberculoso, es un paciente flaquito, patético, delgadito, que pierde mucho peso por parte de la infección. Ahora, es importante mencionar que si un paciente tiene tuberculosis en nuestro medio, hay que descartar que no tenga SIDA o VIH. De la misma forma que si yo identifico VIH, hay que descartar que no tenga tuberculosis, porque son 2 patologías actualmente que van de la mano. Tuberculosis y VIH, VIH y tuberculosis. De hecho, el resurgimiento de la tuberculosis se debe al VIH. Igual que algunas otras infecciones como la leishmaniasis, de la que hablaremos. Ok. Entonces, aquí yo tengo mi célula presentadora. ¿Cómo sé que es una célula presentadora? Los receptores. Porque tiene proteínas del complejo mayor de clase 2. Proteínas de clase 2, presentando al TCR a través del TCR y el CD4 estabilizando la interacción. ¿Y esto que está aquí qué es? ¿Qué? Proteínas. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Endosa. Es el CD3. ¿Cuáles son las cadenas que formaban parte del CD3? Teníamos epsilon, teníamos gamma, teníamos delta y teníamos las zetas, ¿no? Heterodímero Z, homodímero Z, heterodímero epsilon gamma, epsilon delta. Claves para la transducción de la señal. Y todo esto se conoce como sinapsis. Es la sinapsis inmunológica.
Para que yo tenga una activación linfocitaria necesito una sinapsis grande. La sinapsis debe incluir más de 100 interacciones específicas. Esta de aquí es la interacción específica. Es la interacción de reconocimiento. Y luego tengo moléculas que nos ayudan a la transducción de la señal y a la adherencia. Pero esta es clave. Lo que es clave porque es la de reconocimiento. Ahí está la sinapsis. Entre más membrana mejor, más antígeno y más segura la activación. Ahí tenemos lo mismo, mira, mucha membrana entre la célula dendrítica y el linfocito. Están pegadas para eventualmente activar al linfocito. Ahora, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, su información está en el brazo corto del cromosoma 6. Y dijimos que teníamos 3 genes por parte de la madre de clase 1 y 3 genes por parte del padre de clase 2. Entonces, aquí lo que estoy viendo son estos 3 genes de acá. Bueno, las 3 proteínas que están codificadas en esos 3 genes, que son de clase 1, y estas 3 que son de clase 2. Estas de la madre. Y estos de acá serían del padre. Por lo tanto, mi madre me hereda 6 genes, 3 de clase 1 y 3 de clase 2, y mi padre me hereda 6 genes, 3 de clase 1 y 3 de clase 2. Y se expresan de manera codominante. Estos genes se heredan en forma conjunta, se heredan juntos. Y a eso le denominamos haplotipos. Un haplotipo se refiere a un conjunto de genes, un conjunto de alelos que se heredan juntos. Están situados en un sitio específico cromosómico y se heredan juntos. Y se expresan, en el caso del HLA, de forma codominante. ¿Qué ejemplo pueden dar de esta herencia codominante? Digamos que ustedes tienen una pareja, la señora es A y el hijito, el marido es B. ¿Cómo va a ser el hijito? A ver. ¿Por qué saben? Porque son dominantes y cuando están juntos se heredan los dos, se expresan los dos, eso es codominancia. En cambio, si la doñita es A y el doncito es O, ¿cómo pueden ser los hijitos? A y puede ser O. ¿De qué depende? De que la madre sea heterocigota o bien homocigota. Si es heterocigota, la mitad de la población será A y la mitad será O. Si es homocigota, todos van a ser A. ¿Por qué todos van a ser A? Porque la mamá tiene los 2 genes A. Los genes del padre, que son recesivos, no se van a expresar. No, pues ya mejor no vengo. ¿Qué estaban haciendo? Aquí los genes entonces se heredan en grupo y se expresan herencia codominante. ¿Por qué es importante esto? Porque estos son los genes que nos permiten tener una mejor defensa inmunológica o una peor defensa inmunológica. Y son los genes que se estudian para hablar de compatibilidad en trasplantes. Este es un ejemplo más claro. Mira, aquí está la información de la madre. Estoy seleccionando ahí solamente 3 de los 6 genes de la madre y 3 de los 6 genes del padre. Si te fijas, aquí yo tengo el HLA A, B y DR de la madre y AB, D y R, DR del padre. AB, clase 1, DR, clase 2. Me faltarían, para completar el estudio de manera más eficiente, el C, el DP y el DP. Aquí solo para el ejemplo tenemos A, B y DR. Y observa cómo se heredaron en patota, en conjunto. Entonces yo tengo el A1, el A8 y el 17, y en el padre tengo el 3, el 13 y el 11, y se heredan juntos. Vamos, por ejemplo, al hijo número 3. El hijo número 3 tiene el 1, el 8 y el 17. ¿Ves? Igual que este. De la madre. Y el hijo número 4 tiene el 1, el 8 y el 17. Se heredan juntos, no se mezclan.
Y del hijo 1, en el hijo 1 yo tengo el 2, el 4 y el 44, de la madre aquí. Y el hijo número 2, el mismo, ¿ves? Mitad de la población con un haplotipo, la mitad de la población con el otro haplotipo. Siempre va a ser así, no varía. Ahora, en el padre es exactamente lo mismo. ¿Qué haplotipo del padre heredó el hijo número 1? El 3, 13, 11. El 3, 13, 11. ¿Y el hijo número 2? 29, 44. 29, 44, sí. Esos son más o menos los haplotipos. El número es el alelo. 3, Ahora, estos 13. alelos presentan pequeñas modificaciones. Entonces, yo puedo tener este alelo de aquí y este de acá con alguna pequeña modificación, una pequeña mutación. Eso genera polimorfismo y diferencia e incompatibilidad también. Los haplotipos de HLA se expresan, como ya dijimos, en forma codominante y son capaces de hacer que tú tengas una respuesta inmune deficiente o una respuesta inmune deficiente. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en la pandemia del COVID había familias que se enfermaban gravemente e incluso morían varias personas de la familia? Y porque en otras familias ni se enfermaban, o si se enfermaban, la enfermedad fue muy suave, no les ha causado algún tipo de inquietud. Sí. Por la alimentación, ok. La realidad es la genética, obviamente influenciada por el ambiente, pero es gente que tiene predisposición genética a desarrollar una infección de manera más agresiva que otra. ¡Despierten! Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo el HLA-B53. El HLA-B53, si lo tengo presente, me protege del desarrollo del paludismo. No es que voy a ser inmune totalmente. Si me da suave. ¿Ok? Puede que no me dé, pero si me da suave. ¿En qué parte del mundo creen que este haplotipo B53 es más abundante? En África, porque hay más paludismo. Entonces esa gente tiene cierta protección para el paludismo. Este haplotipo de HLA, fíjate que dice DRB11302. Esto ya está identificado con secuenciación. Ya tengo el número específico de alelo. Este haplotipo de HLA, este alelo DRB1, me genera menor riesgo de desarrollar hepatitis B crónica. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo interpreto? Que puede llegar a carcinoma. O sea, Menor riesgo. menor riesgo. O sea, puede darle. Aquí es. Esto explica por qué no toda la gente que tiene hepatitis B hace cirrosis o cáncer. No hace hepatitis crónica activa. ¿Por qué? Porque hay gente más predispuesta, genéticamente hablando, y gente que no tiene esa predisposición. Así que habrá muchos, por ejemplo, los que tienen este haplotipo, este alelo de HLA, que van a desarrollar hepatitis B probablemente, pero de curar una misma. Tú muestras, haces una determinación con anticuerpos para ver si ha tenido contacto con hepatitis B, y sí, ha tenido hepatitis B, pero no tiene ninguna complicación hepática. ¿Por qué razón? Porque su sistema inmune pudo depurar por completo al virus. Y habrá otra gente que desarrolla hepatitis crónica activa, cirrosis o cáncer. ¿De qué depende? De sus haplotipos de HLA. Lo mismo con el B35. Si tú tienes el B35, tienes más riesgo de desarrollar rápidamente SIDA. ¿Cuánto tiempo habitualmente de latencia clínica presenta un paciente con VIH sin tratamiento? 4 años, sí. 4 años. 10 años al máximo. Pero habrá pacientes que desarrollan SIDA en 6 meses. ¿Por qué? Obviamente carga viral es importante. Recontagios, porque hay gente que, a pesar de que sabe que tiene VIH, sigue teniendo relaciones con 800 gentes que igual tienen el virus, así que hay reinfecciones y epidemias elevadas. Pero además la predisposición genética. De la misma forma como yo puedo desarrollar SIDA rápidamente, puedo ser inmune. Si
yo tengo mutaciones por ahí en algún tipo del HLA, puede ser inmune. Si tengo alguna mutación por ahí en alguna proteína de las quimosinas, puedo ser inmune al VIH. Pero puedo tener contacto y nunca enfermar. Y eso es genético. O sea, la forma que cada uno de nosotros reacciona a las infecciones o al cáncer es nuestra inmunidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama de Venn que trata de representar a la población de los Estados Unidos. Esta es toda la población en los Estados Unidos. De toda la población de los Estados Unidos, tengo esta cantidad de población que expresa este haplotipo de HLA, de Q2 y de Q8. Estos dos haplotipos se relacionan con el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. Es riesgo, no es determinismo, es riesgo. Y de los que tienen el riesgo, solo este pequeño porcentaje desarrolla la enfermedad. Este es el riesgo para desarrollar esta enfermedad. ¿Y de qué depende que la desarrolles? Además del HLA, del ambiente, como ya dijeron, de la alimentación. El ambiente influye en la expresión genética. La alimentación, la exposición a contaminantes, a insecticidas, a conservantes, a colorantes, etc. Eso puede favorecer o no la aparición de alguna patología que tú ya tengas predispuesta en tu gen. Aquí hay algunos haplotipos de HLA relacionados con enfermedades, hay un montón. Uno que siempre se pregunta para todo y para nada, en diferentes materias, especialmente en inmuno, en reuma, es el haplotipo B27. El HLA B27 se asocia con artritis reactiva, con síndrome de Reiter y con espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad de varones, que es la única enfermedad o de las poquísimas enfermedades autoinmunes que predominan en los hombres. Y el haplotipo de HLA B27, si tú lo tienes, tienes un riesgo relativo de más del 90% de desarrollar esta enfermedad. Es un riesgo muy alto. La psoriasis tiene este haplotipo, la hipersensibilidad a Bacavir, luego acá tengo la narcolepsia, etc. Hay un montón. Mira, artritis reumatoide LR4, esclerosis múltiple LR2. El LR2 también se asocia al lupus. O sea, hay muchos haplotipos que se van asociando a diferentes patologías. Y puedes tener un haplotipo asociado a diferentes patologías al mismo tiempo. Una curiosidad, fíjense por favor que aquí hay un asterisco. Los asteriscos indican que este alelo se ha identificado con técnicas de biología molecular. Eso quiere decir que se han secuenciado. Cuando no tienen el asterisco, se identificaron con anticuerpos, con técnicas serológicas solamente. Actualmente se utiliza la secuenciación. La mayoría de los laboratorios para histocompatibilidad utilizan secuenciadores automáticos para identificar el alelo específico y hacer la compatibilidad correspondiente para el receptor y el donante. Y aquí tenemos algunos otros más específicos, ¿no? Alelos determinados para Graves, para esclerosis múltiple. Mira, por ejemplo, acá tengo, este es de DRB1 1501 y aquí tengo DRB1 0301. Si yo me quedo solamente con la determinación serológica, sería DRB1 acá, DRB1 acá, igual. Pero el alelo es diferente, ¿ves? Igual con el DQV1 acá, son diferentes. Van variando un poquitito y eso da diferencia en la proteína que eventualmente se produce. Acá tengo otros, estos están relacionados con medicamentos. El Abacavir, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Cuál? ¿Abacavir para qué sirve? Para herpes. No. Para VIH. Alopurinol. La gota. Para gota. La carbamazepina. Ustedes son farmacólogos. Carbamazepina.
Anticonvulsivante. Anticonvulsivante. Vamos a recordar la carbamazepina. Ah, me van a decir, no lo he visto todavía, anticonvulsivante. ¿Ya han visto? El fármaco 1 no he visto fármaco. Nervioso, ¿no? Sí. ¿Con quién llevan ustedes? Bueno, no sé, ¿no les ha dado anticonvulsivante? ¿No? Él es al Lázaro. Echarla a subir. No voy a hablar de esto, ¿no? Una vez di una clase, ¿les he contado? Para dar fisiopato, nos di una clase de aritmética. Y creo que éramos estudiantes del instituto. Cualquier cosa. Así que le empezamos a preguntar a la que nos estudió, mira que la que nos tranquila. Estaba histérica. Cualquier cosa decía. Ah, pero no, pues eso me lo hago, por favor, ¿qué sé? Muy hablado. En fin, carbamazepina, anticonvulsivante. Sulfonamidas, estas sí las conocen. Sulfonilureas son para diabetes. Estas no puede ser que no sepan qué son. Antibióticos, por el amor de Dios. Yo dije eso. Pero en otros grupos el parcial ya entró antibiótico. Decimos un antibiótico. Cambio. Mucho Bueno, copiaban. entonces, pero no importa, en microbiología han visto. En microbiología tienen su lista. Sé que muchos han hecho un cuadro incluso de antibióticos, así que no hay forma. Sulfonamidas son antibióticos, trimethoprim con sulfonetoxazol, sulfadiazina, cotrimoxazol, son sulfas. Y aquí tenemos ¿lo conocen? Levamisol. Ajá. Para hipertiroidismo. Exacto, Hipertiroidismo. correcto, para problemas tiroideos, sí. Aspirina. ¿Qué es? Anticoagulante. Ay, no es anticoagulante, cuidado. No. Antiagregante, Antiagregante. no anticoagulante. Su efecto más importante es antiinflamatorio, analgésico y como consecuencia es un antiagregante plaquetario. Hidralacina. Es un antibiótico. Antihipertensivo. Antihipertensivo. La hidralacina, de hecho, puede inducir lupus medicamentoso. En algunos pacientes susceptibles hay medicamentos que suelen inducir lupus por medicamentos y uno de ellos es la hidralacina. Bueno, ¿por qué están mencionados estos medicamentos de manera particular? Porque estos medicamentos se relacionan con el desarrollo de una enfermedad que se llama síndrome de Stevens-Johnson. El síndrome de Stevens-Johnson es la manifestación más agresiva de hipersensibilidad. Tú tomas ese medicamento, te salen ronchas en todo el cuerpo, te inflamas terriblemente y te puedes morir. Es una reacción sumamente agresiva a estos medicamentos. Así que si tú logras identificar estos haplotipos de HLA, obviamente en otras partes del mundo, no en nuestro medio, tú puedes identificar un paciente con VIH, le vas a dar abarravir, porque no hay otra opción, y identificas este haplotipo de HLA, tienes que buscar otra opción. Porque el riesgo de que desarrolle una hipersensibilidad es muy alto. El alopurinol lo mismo. Si yo le voy a dar un paciente con gota y tiene este haplotipo, pues mejor le doy otra cosa. Lo mismo con carbamazepina. Si yo le estoy dando carbamazepina para las crisis convulsivas y desarrolla una crisis de hipersensibilidad, hay que buscar otro medicamento o desensibilizarlo, o bien, preferiblemente, identificar este haplotipo de HLA y, si lo tiene, darle otro anticonvulsivante. Cuando hablemos de alergias, voy a comentarles cómo se hace el protocolo de desensibilización para medicamentos. Si no me queda de otra, yo le tengo que dar carbamazepina y ya hizo un Stevens-Johnson, hay que desensibilizarlo. Les voy a contar cómo se hacen los protocolos de desensibilización para medicamentos en general, pero en especial para anticonvulsivantes y antituberculosos, porque hay un montón de reacciones adversas frente a los medicamentos antituberculosos. Hay una abreviatura conocida como RAFA, que seguramente han visto en farmacia. Rifampicina. ¿Qué será RAFA? Rifampicina. No sé.
Rafa de los El otro Simpsons. día preguntaron en un examen de grado y no estaba bien. De los Simpsons. ¿Qué es Rafa? No es del. Pregúntale al Google, Rafa. Pero no va a ser diminutivo de Rafael, ¿no? De medicamentos. No de la antituberculosis. Relativo a medicamentos. ¿Qué? De la tuberculosis. ¿Qué cosa de la tuberculosis? Los medicamentos. Los fármacos. No. Reacciones adversas a fármacos, no solo antituberculosos, especialmente a antituberculosos. Así que los pacientes que tienen tuberculosis con frecuencia hacen RAFA, hacen reacciones adversas a los antituberculosos. Pero el RAFA en general se puede observar en un montón de medicamentos, son reacciones adversas relacionadas con fármacos. Y cuando tú tienes una de esas, pues o quitas el medicamento, lo cambias, o desensibilizas al paciente. Y les contaré después. Y mira que hay un montón de haplotipos de HLA relacionados con el fencido. Aquí está de manera genérica, y aquí tengo la ley específica. La DRB10402, de manera genérica diríamos DR4. DQB103 no sé cuánto, de manera genética diríamos DQ8. DRB1 no sé cuánto sería de manera genérica DR14. Fíjate cómo va la nomenclatura, ¿verdad? Mira, DR, DQ, y mira, este es el 4, no va ahí, este es el 14, este me equivoco, sí. Aquí me doy ¿ves? DQ05, DR14, DR4 y acá seguramente es 8. Pero bueno, da lo mismo. Lo que quiero que vean es que si yo lo identifico solamente con serología, me queda muy genérico. Si lo hago a través de biología molecular, o sea, de PCR, me queda súper específico. ¿A qué me refiero con eso? Que yo puedo tener un haplotipo que tiene puras timinas y de repente viene una adenina. Y en el siguiente tengo puras timinas y 2 adeninas. Y en el siguiente tengo puras timinas y una adenina, una timina y una adenina intercaladas. Esas pequeñas diferencias en nucleótidos hace esta variabilidad genética, lo que es un problema. Tenemos un paciente que acude al hospital belga. El señor se llama Crescencio, es un paciente que requiere trasplante de riñón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este paciente que requiere trasplante? ¿Qué se les ocurriría hacer? Ustedes son los jefes del servicio de trasplantes del hospital belga. Quiero buscar un riñón compatible. Ok, ¿cómo vas a buscar el riñón compatible? Puede ser algún familiar de él. Entonces, lo primero que tengo que hacer para buscar un riñón compatible es primero hacer los estudios de compatibilidad del mismo paciente. Así que lo primero que le pido es que grupo sanguíneo. Vamos a ver qué grupo sanguíneo es el doncito. Digamos que este doncito es O positivo. Listo. Una vez que ya tengo la identidad de su grupo sanguíneo, voy a hacer la identificación de su haplotipo de HLA. Y en este caso se ha hecho con técnicas de biología molecular con PCR. Para disminuir los costos, se hacen en Bolivia solamente 10 haplotipos. Se hace el A, el B y el C, los 3, las proteínas de clase 1, y de las de clase 2, el DR y el DQ, el DP se obvia. Y ya sería ponerlo, pero bueno, se obvia para aumentar la posibilidad de encontrar tumor. En el caso de nuestro paciente, de don Crescencio, su haplotipo de HLA es el A02 homocigoto. O sea, los dos son igualitos. A02 homocigoto. En el B es heterocigoto. Mira, tengo el B 51 y el B 35. Son distintos. Del C tengo el C04 y el C03. Del DR tengo homocigosis también. RB1
108 y el otro de RB1 no se identificó con precisión, entonces se cree que es homocigoto. Se cree, mira, posible, pero pues quién sabe, en realidad, así te lo ponen por si las chuchas moscas, o sea, parece que el nivel grande es igual, pero el alelo específico no es igual, así que por si las moscas te lo dejan así. Y lo mismo pasa para el EQ. Parece que hay homocigosis en el nivel grande del alelo, pero en el alelo específico hay una pequeña diferencia. Ok, hemos identificado esto. Ahora vamos a buscar a los donantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Al buscar donantes. Primero, ¿quién me quiera donar? Hermano. ¿Será que el hermano de don Crescencio tenía 80 años? Entonces, puede ser hermanos en primera instancia, buscas hermanos. Porque los hermanos seguramente comparten la mitad de la información. O está un poquito más. Veremos, depende. Así que buscamos hermanos o hijos. Donantes relacionados. Primera cosa que hay que hacer: comparar grupos sanguíneos. Imaginen, don Crescencio tiene 3 hijos. Digamos que los 3 hijos son A positivo. ¿Qué grupo era don Crescencio? Conclusión. No es compatible. No hay compatibilidad. Listo, hay que buscar otro por otro lado porque no hay compatibilidad. Afortunadamente para don Crescencio, es un caso real. Don Crescencio, sus hijos eran todos O positivos. Entonces teníamos 3 posibilidades para buscar donantes. Así que lo primero que hacemos es buscar compatibilidad de grupo. Antes de hacer la compatibilidad de grupo, bueno, ya hicimos la compatibilidad de grupo, lo siguiente que vamos a hacer se llaman pruebas cruzadas. Para no hacerle gastar al paciente en vano. ¿Por qué digo gastar? Fíjate, lo que tenemos que hacer mínimamente es identificar 10 de los alelos de HLA por donante. Tengo 3 posibles donantes. Cada uno de esos puede estar en Bolivia, al menos en La Paz, no sé cómo estar aquí. 1000 a 1500 bolivianos. Hacen estas pruebas en... Anótate para que vayas a resolver mis dudas, por favor. Pregúntale a la jefa por allá si hacen estas pruebas en Bolivia. ¿Ya te estás anotando? Y el precio. Solo por saber, ¿no? Si las hacen de manera genérica, serológica o con PCR, o dónde las mandan a hacer y el costo. Solo por tener una idea. Y si no saben, que lo digo ya. Solo por tener una idea. Esto es en La Paz. Esto cuesta en el CELADIS, que es uno de los, o es el lugar más grande con más experiencia en estudios de histocompatibilidad en Bolivia, y hacen trasplantes básicamente de riñón, y ahora ya llevan 2, van por el tercero, de médula ósea en niños con donantes relacionados. Los autólogos no tienen mayor ciencia. Aquí hacen trasplantes autólogos, pero no tienen mayor ciencia. ¿Por qué digo que no tienen mayor ciencia? Si es un trasplante autólogo. Si es un trasplante autólogo. Es bonito, te sacas su sangrecita y se la vuelves a poner y se acabó. O sea, no tiene mayor ciencia, no tienes que hacer eso. Los de los óleos no tienen, la ciencia inmunológica no participa. Pero cuando tienes que hacer de donantes relacionados, ahí sí es todo. Y ya están haciendo los primeros trasplantes heterólogos de trasplantes relacionados en La Paz. La cuata que lo está haciendo es una cuata que se entrenó con un amiguito mío en México, en el Instituto de Pediatría, Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Ok, pues ya llevan 2, veremos cómo les va a los niños, va por el tercero, y los haplotipos de HLA los hacen en el CELADIS. Entonces el costo más o menos es 1000 a 1500 por marcador, o sea, por alelo. 30.000. Y tengo 10 alelos por paciente. $30.000. Entonces sería, digamos, 1500 bolivianos. Digo, ¿qué?
30. 10, 15,000 bolivianos. Pongámosle lo alto, ¿no? Con los insumos del dólar y esto, capaz que esto ya está más caro. Digamos 15,000 por donante. Son 3 posibles donantes. ¿Cuántos? 45. 15 más 15, 30 más 15, 45,000 bolivianos. Más los 15,000 que ya se gastó el doncito en sus propios, ya van 60,000. Solo en la identificación de los saldos de HLA. Falta el acondicionamiento, falta el órgano, falta el cirujano, falta el hospital, falta todo eso. Ahí está. Pregúntale a tu mamá, por favor, que nos averigüe cuánto costaría así en general un trasplante de pulmón. Ya nos averigüe. No, en serio, porque no son, porque no me idea, ¿no? ¿Qué? A ver si me da bola. Pues dile que te van a aplazar si no. Claro. Bueno. Entonces, ¿en qué estábamos? Ok. Para evitar este costo, lo primero que vamos a hacer se llama pruebas cruzadas. ¿Cómo se hacen las pruebas cruzadas? Lo que vamos a hacer es sacar células de los posibles donantes. O sea, sacamos sangre, leucocitos ahí, centrifugamos los leucocitos de los posibles donantes. Y le ponemos a esos 3 tubitos, yo tengo aquí los tubitos. Tengo un tubito, otro tubito, otro tubito. Y ahí en el tubito le voy a poner aquí células del donante. Entonces yo voy a tener aquí celulitas del donante, eritrocitos, leucocitos, celulitas del donante, ¿ok? Inmediatamente después a ese tubo le pongo aquí, aquí y aquí plasma del receptor. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Para ver si coagula, ¿no? Ok, vamos, no si coagula, porque no estamos buscando coagulación, lo que estamos buscando es si hay anticuerpos del receptor que puedan reaccionar contra las células del donante. Eso se llaman pruebas cruzadas. Por eso yo le voy a poner células de los posibles donantes. Saco sangre, centrifugo, pongo solamente los eritrocitos que se pueden sacar. Si se acuerdan, cuando centrifugábamos la sangre en las prácticas de Biocchi, les quedaban los leucocitos hasta encima, ¿se acuerdan? Centrifugábamos, quedaban los eritrocitos, una bola grande, y encimita quedaba una nata blanca que son los leucocitos. Esas celulitas las extraemos, las ponemos en un tubo, las mezclamos con solución fisiológica suavemente y luego le ponemos plasma del receptor. Igualito le hemos sacado sangre al paciente, centrifugamos, sacamos el plasma y del plasma, ese plasma lo colocamos en cada uno de los tubos. ¿Qué hay en el plasma? Anticuerpos. ¿Anticuerpos de quién? Del receptor. ¿Y qué ocurre? Si esta cosa de aquí, si esto se destruye, si esto se destruye, ¿hay compatibilidad? No. Porque si con 13 leucocitos hubo reacción, hubo destrucción, imagínate que le pones el riñón al paciente. Ese riñón hermoso del donante se va al demonio porque lo destruye el receptor. Esto se llama pruebas cruzadas. Así que yo expongo las células del donante al plasma del receptor. Si no hay reacción, hay posible compatibilidad. Posible. Si hay reacción, yo ya me ahorré los 15,000 bolivianos y tengo que buscar más. Entonces, primero grupos sanguíneos, luego pruebas cruzadas. Y ya luego, si hay compatibilidad, si las pruebas cruzadas salen negativas, entonces sí hago los estudios de histocompatibilidad. Busco los diferentes alelos del DR, del HLA 1, 2, del HLA de clase 1, ABC, el HLA de clase 2, el DR y el DR. También al mismo tiempo tengo que descartar enfermedades latentes. Por ahí tiene citomegalovirus o Epstein-Barr, lo trasplantas y luego el paciente
paciente se muere con un trasplante maravilloso, pero con este imán. ¿Qué pasa? Entonces hay que descartar que tenía infecciones. Y listo, ya descarté todo, encuentro los donantes. Es importante tener en cuenta que si el donante es cadavérico, el tiempo de duración de los órganos es más o menos así. Corazón y pulmones 4 a 6 horas, riñón 4 a 72 horas y el hígado 12 a 24 horas. Ahora, una cosa que es interesante, en médula ósea, tú puedes donar las células y congelarlas. Y duran un tiempito. La otra que es muy interesante, que solamente ocurre en médula ósea, es que tú puedes inscribirte a un banco de donación, a una base de datos de donantes en el mundo. Y al inscribirte de manera gratuita te van a hacer la tipificación de tu HLA. Y esa tipificación entra al banco. Porque tú estás donando gratis, entonces la institución nacional, en cada lugar, no sé si en Bolivia hay algo parecido, me imagino que habrá, pero en otros lugares hay instituciones grandes que se encargan de hacer esto, tipifican el HLA de ese paciente y lo meten a la base de datos. Y cuando alguien necesita, empiezan a buscar donantes no relacionados en la base de datos, pero eso solamente ocurre para médula ósea. En Argentina, por ejemplo, me contaron un caso, un chiquito que fue trasplantado recientemente con una enfermedad granulomatosa crónica y la médula vino de Alemania. O sea, ellos seleccionaron al paciente y vieron que tenía todos los requisitos necesarios para la donación y empezaron a buscar en la base de datos el equipo relacionado con trasplantes, con el manejo de trasplantes en Argentina y encontraron un donante compatible en Alemania. Así que lo que viajó fue la médula del donante. Entonces el donante está en Alemania, se le llama al donante, si le hemos encontrado un posible receptor, venga a donar su médula, la donas, la preparas, la congelas y la envías a Argentina y se hace el trasplante. Eso en nuestro medio no pasa mucho. Quizá pase en algún momento, pero de momento eso no pasa. Lo que sí pasa es riñón e hígado. Ahora, de donantes cadavéricos, poco, ¿no? En nuestro medio no tenemos muchos papers que hablen de esto. No sé cuál será la frecuencia de donación cadavérica en Bolivia. No creo que sea mucha, realmente. Pero no lo sé. Y si hay de donación, debe ser de riñón y de hígado. ¿Cuál es el donante cadavérico ideal? O sea, cualquiera que muera en el hospital. Que ha muerto por muerte cerebral. Muerte cerebral. En algunos países como en el Perú, por ejemplo, la legislación para trasplantes se ha ampliado para que otro tipo de personas, aunque no tenga muerte cerebral, y haya muerto en el hospital, puedan ser donantes, pero tienen características muy particulares en la legislación peruana. Acá no hay, pero eventualmente habrá. Así que lo que generalmente ocurre en nuestro medio es la búsqueda de donantes relacionados de riñones. Toman caleta. Donantes relacionados, los hijos, los primos o los parientes. Y la otra es que consigas un donante no relacionado, compatible, motivando al donante a través de un incentivo económico, ¿no? Me han contado que también pasa en muchos lugares. Hay un experto en el área de Univalle, no vamos a decir la doctora que no sabe, pero es docente de acá y está bastante relacionado con el asunto de la gestión de riñones en nuestro medio. Y de hecho hubo un caso hace no mucho, creo que cerca del Vierno, me parece, había letreritos de alguien que estaba donando su riñón y le ponía el número de teléfono y total. Para que coticen.
bueno, obviamente cotizar y luego ver si hay compatibilidad. Evidentemente, el donante, el receptor se encarga de todos los estudios de compatibilidad. Y además de pagar el órgano y luego de pagar todos los insumos médicos, gastos médicos y complicaciones que pueda tener el donante. O sea, es una lana. Okay. Vamos a identificar 10 marcadores y lo ideal es tener 10 de 10. O sea, lo ideal sería que yo tenga 10 de 10. Eso sería 100% compatible. Pero no lo vamos a encontrar. Así que lo más habitual es que tengamos cuando menos 60% de compatibilidad. ¿Y a qué me refiero con 60% de compatibilidad? No identificamos, no se secuencia todos los genes del paciente. Se secuencian solamente los alelos de clase 1 y de clase 2. Nada más. Y como son 10 diferentes, el A, el B y el C y el DR y el DQ, si yo tengo 4 de 10, ¿qué porcentaje de compatibilidad tendría? 40%. Si yo tengo 2 de 10, 20%. Y así es como se habla en general de la compatibilidad. Cada vez está bajando la compatibilidad, pero se está aumentando la dosis de inmunosupresores. Porque cada vez hay más incompatibilidad y peor en pacientes politransplantados. Este es el resultado de los hijos de Don Crescencio. Estos son los hijos de Don Crescencio. El hijo número 1, donante 1, el donante número 2 y el donante número 3. Busquen cuál es el mejor donante y qué porcentaje de compatibilidad tendría cada uno de estos posibles donantes. C0, ¿qué dice? Ok, vamos a ver la primera hija. C0, ¿Cuánto tiene la C03. primera hija? C04. La primera hija, La segunda. Entonces, este es igual, check, este es igual, el 51 de W4 es igual, el 15 no, el R es igual, el R8 es igual, este 14 no, el DRB1 0401 es igual. Entonces, ¿cuántos tenemos ahí? 6. Por lo tanto, sería 60%. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos al otro. El A es igual. El A, homocigoto igual que el papá, aunque pueda haber alguna variación en el alelo específico. El R35 sí es igual, es como este. Es como el de aquí arriba, sí es igual. El C3 es igual, el DRB1 igual, el DR3 no y el DR041 sí. Y entonces tenemos ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otros de 60%. 60%. Y vamos con el último. La última. Este está igual. Este está igual. ¿Qué están viendo ahí? Está igual. El D35 está igual. El C4 está igual. El DR1 está igual. El PQ 6 igual. ¿Cuántos son? Los 3 son aceptados. Los 3 son compatibles. Qué suerte de Don
cruzadas salieron negativas. Esto se llama citotoxicidad celular dependiente de complemento. Es lo que vemos en esos gráficos, en ese ejemplo que les puse de las células del donante y el suelo del receptor. Y entonces tú eliges el donante. En este caso cualquiera de los dos. El más accesible, el más joven, ya no supe cuál fue el ¿Qué? donante. No te estaba grabando. Estoy grabando. Pero todos eran No, posibles comiendo. que no es lo habitual. No es lo habitual. Pero para el caso de los Crescencio es una belleza porque cuando se le arruina su riñón, tiene otro donde. Se les arruinan, los riñones no son eternos. Se arruinan y hay que cambiarlos. Así que es muy importante el cuidado de sus órganos y la toma apropiada de sus inmunosupresores. Los pacientes que son trasplantados requieren permanentemente de inmunosupresión. Ok, preguntas de esto. Y en ese caso, Doc, ¿habría alguno que sería más preferible elegir por algún tipo En de...? general se prefieren hombres. Primero hombres y luego mujeres. ¿No, mujeres? Primero mujeres, sí. Primero hombres y luego mujeres. Pero o sea, si hay compatibilidad, puedes elegir de manera indistinta. Ok, bueno. Entonces, Vamos. vamos a continuar. Antes de continuar, les tengo dos diferentes sugerencias para el reemplazo de la clase que nos falta.